Bienvenidos a un nuevo episodio de Insomnia, un podcast para no dormir. Un espacio donde hablaremos de temas paranormales y misteriosos, hechos sin explicación y que no ocurren tan a menudo, pero que te podrían pasar a ti. Psichiatri mai, perché a me non era un problema psichiatrico come ad altri, ma un problema di malattie. Quindi è più difficile diagnosticarlo perché l'essere si è nascosto dietro tante piccole malattie, tanti disturbi, incidenti. Poi ogni 10 anni era come una maledizione che tornava, quindi cose molto forti, sempre legate a una data di Gesù. Dicasmi il nome. Sandra! Solo. No! Quanti siete? 80 predatori! Quanti? Quanti ce ne sono? 80! Quanti ce ne sono con te? Quanti diavoli ci sono con te? 80 capi! 80. 80 capi. Dieme solo Mexico, tu. Quando esce? Mai! Quando esce? Mai! In nome di Gesù, dicasmi. Ma lui a fissarlo, perché tu non conti una cicca. Come non conto una È la mia! È la mia! È la mia! È di Cristo! È di Cristo! Buenas y aterradoras noches, bienvenidos a Insomnia, un podcast para no dormir, un espacio dedicado para todos los curiosos que nos gusta la intriga, el terror y que sentimos una gran atracción por lo desconocido y todos aquellos temas que algunos prefieren no tocar. Como todos los viernes en la noche, transmitiendo en Twitch desde el más allá junto a uno de los grandes, junto a Mauricio Orellana. Buenas noches, Mauricio, bienvenido. Buenas noches, Jonah, ¿cómo estás? Bien, súper bien. ¿Y tú? Me parece perfecto, yo bien también, un poco cansado, pero con todas las ganas de transmitir un nuevo episodio de Insomnia. Oye, quiero agradecerle antes de comenzar a la audiencia que nos sigue fielmente, y aparte estoy súper contento porque superamos los 1000 seguidores en TikTok, así que eso es una súper buena noticia, y agradecido a toda la gente que nos sintoniza cada viernes y que nos escucha a través de nuestras plataformas, así que agradecido. Sí, sumándome a los agradecimientos de Mauricio, fue algo bastante como de la nada, el tema de los 1000 seguidores. Así que bueno, algo bueno estamos haciendo. Sí, algo bueno estamos haciendo, estamos llegando desde alguna parte a la gente que le interesan estos temas igual. Exactamente. Oye, déjenme recordarles que tenemos el link de Google Drive, ¿cierto? Donde tenemos los libros que también hemos recomendado en varios capítulos. Vayan a la historia de Instagram y a las historias de TikTok también, en Twitter igual, donde hemos compartido y seguimos compartiendo los links, ¿cierto? Para que ustedes puedan bajar de nuestra biblioteca sobrenatural todos estos libros que hemos ido mencionándolos en cada episodio. Sí, la descarga de los libros es súper fácil hacerla, así que para la gente que le gusta la lectura de estos temas, hemos subido libros con mucho cariño, que tanto el Jonah como yo tenemos conocimiento de esos libros, lo hemos leído, así que se los recomendamos con todo el cariño para que lo revisen. Justamente son libros para no dormir, igual que el podcast, la mayoría. Así es. Oye, Jonah, antes de comenzar, le quiero recordar a la gente que cada viernes nos estaremos encontrando a las 21 horas, horario continental, en Chile continental, y a las 22 horas en Magallanes, para inquietar su noche con historias de terror, sucesos inexplicables y fenómenos paranormales, que harán poner en duda sus creencias y expectativas. No olviden seguirnos en Twitter, Instagram y TikTok, donde encontrarán contenido realmente espeluznante. Búsquenos también en YouTube y Spotify para ver y escuchar donde y cuando quieran los capítulos completos de Insomnia. Y si tiene alguna historia, algún relato o registro sobrenatural, lo puede enviar a nuestro correo insomniapodcastcl. Así que los invito a que nos envíen esas historias para que nosotros también podamos comentarlas y también tener conocimiento de la gente que nos escucha y nos ve, conocerla un poquito mejor y también poder analizar esos temas que son súper interesantes para nosotros también. Sí, cabe destacar que todo se sube como anónimo, ¿eh? Así que Así tengan es. toda la confianza
y la seriedad también de enviarnos sus aportes, porque también nosotros los recibimos con mucha seriedad. Tratamos muy serios los temas que nos envían. Siéntase seguro de enviar sus relatos, así que no se preocupe. Así es. Oye, Jonah, Dime. cuéntanos qué vamos a hablar hoy día, por favor. Es un tema bastante complicado, ¿ah? Quiero partir con unas preguntas que son de difícil respuesta. ¿Realmente hay un cielo y un infierno, Mauricio? Los que nos escuchan, ¿ustedes creen que hay un Dios y un demonio? ¿Llegará algún día el apocalipsis finalmente? Claro que tanto se habla igual acerca del apocalipsis, no sé. Justamente estas interrogantes y muchas otras más nos han acompañado durante toda nuestra existencia, durante siglos, ¿cierto? La ciencia y la religión nos han bombardeado constantemente con toda clase de respuestas, ¿ya? Unas más creíbles u otras no. Pero ¿han sido suficientes esas explicaciones? Igual, Bueno, pese a todas las explicaciones que han habido, como que igual siempre hay un halo de duda que queda. bueno, cada quien está en su libre albedrío de creer en lo que quiera, como por ejemplo en las posesiones demoníacas y los exorcismos. Un tema que, como ya dije, no es fácil, ya que es tan temido como enigmático. Y es que independientemente de creer o no en algo religioso, no podemos ignorar que hay ciertos fenómenos del comportamiento humano que escapan hoy en día a toda lógica. Así es, estos son sin duda fenómenos en los que nadie está libre, así como las personas de los casos de exorcismos que remecieron de nuestro país, Chile, hace años atrás, y que también traemos esas historias para comentarlas en unos minutos más esta noche en Insomnia. Así es. Oye, Jonah, te quería hacer una pregunta como para comenzar el capítulo. ¿Ya? Ya que vamos a hablar de posesiones demoníacas, te quería preguntar qué son estas posesiones y por qué se producen. Muy buena pregunta. Bueno, cabe destacar que no podemos hablar de posesiones demoníacas, ¿cierto? Sin hablar de la rama que lo sustenta, que es la demonología, que va a dar pie para otro capítulo, ¿eh? Va a dar pie para otro capítulo y esperemos tener a alguien ahí invitado. Pero mira, los exorcismos, perdón, las posesiones demoníacas, en palabras, ¿cierto? Grosso modo, según las creencias religiosas, una persona podría ser víctima de una posesión demoníaca cuando una entidad maligna, que en el común, ¿cierto? En el lenguaje común, en la cultura popular, se conoce como demonio, ¿ya? Esta tomaría el control de su cuerpo y mente, ¿ya? Es decir, un demonio entraría en el cuerpo de la persona, ¿ya? Y este estado en que la individualidad, ¿cierto? La personalidad de la persona se desvanece y surge una distinta, en este caso una personalidad o una entidad totalmente demoníaca, ¿cierto? Como mencionaba, que se apodera de este cuerpo, de este mortal, ¿ya? Y esto, digamos, es un tiempo que aún no se ha podido categorizar, es decir, puede ser días, durante semanas, incluso hay casos que han durado meses, ¿ya? Estas posesiones demoníacas, ¿cierto? Y bajo el punto de vista religioso, esto no es, por supuesto, nada favorable, porque es visto como un ataque, ¿ya? Acá nos remontamos, ¿cierto? A la típica lucha del bien y el mal, que viene desde la antigüedad, ¿cierto? Y yo creo que tal vez el ejemplo más claro sobre lo que es una posesión demoníaca, yo creo que se nos viene a la mente en cuanto alguien toca el tema, yo creo que todos ustedes ya lo están imaginando, es lo que se muestra en la película El Exorcista, ¿ya? Gran película. Gran película que ahí un rato más vamos a conversar sobre ella, que ejemplifica, ¿cierto?, cómo un demonio, un ente maligno, ¿cierto?, se apodera por completo de una joven, y que abre, ¿cierto?, ciertas dudas existenciales de si es una persona religiosa devota, ¿por qué le ocurre esto? Claro. Lo que mencionabas delante, nadie está libre. Entonces, para que la gente entienda, independiente de la religión que profese o las creencias que tenga, una posesión demoníaca sería el ataque de un ente maligno que se apodera del cuerpo de un mortal,
de una persona, controlando, ¿cierto?, su mente, su cuerpo, hasta el punto de cuando este ente maligno logra su cometido, ¿cierto?, llevarse este cuerpo, ¿cierto?, a través de la muerte. Eso es básicamente lo que es una posesión demoníaca, descrito, digamos, desde el punto de vista de la religión, que no necesariamente tiene que ser la cristiana, sino muchas Sí, otras religiones. ¿cachai? Que dentro de la rama religiosa, como en varias culturas, como que ha existido a través del tiempo todo esto relacionado a las posesiones demoníacas, pero ¿sabéis lo que me llama la atención? Esa dualidad que hay Ujú. entre religión y el punto de vista científico o el punto de vista médico. ¿Cachai? Tú, Es un eterno debate, po. Es un eterno. Yo creo que es como graficarlo como lo que tú me decías en capítulos anteriores. No puede existir el bien sin el mal. En este caso, yo creo que en estos temas no puede existir la ciencia sin la religión. ¿Ah? claro, Es un debate que viene desde décadas, siglos, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Y fíjate que desde el punto de vista médico hay una visión, ¿cierto? Que la posesión demoníaca vendría siendo un cuadro patológico, una enfermedad mental, ¿ya? Que sería un trastorno del comportamiento, ¿cierto? Que se atribuye al apoderamiento por uno o más demonios, supuestamente. Y desde el punto de vista médico se llamaría, digamos, un trastorno disociativo proveniente de la histeria. La histeria fue una enfermedad, ¿cierto? En la Edad Media, ¿ya? Que es lo que hoy día se conoce como esquizofrenia. Esta enfermedad ha ido mutando, ¿cierto? Y, bueno, entre la esquizofrenia, la bipolaridad, ¿cierto? Alucinaciones, ya todo este conjunto de anomalías médicas mentales se le denomina demoniopatía, que es una enfermedad reconocida por la OMS, ¿cierto? Como un trastorno, ¿cierto? De la mente. ¿Ya? Y hay obviamente procedimientos y tratamientos médicos que se le aplican a los pacientes que vienen desde la época victoriana. Déjame decirte que en la época victoriana no era más favorable estar preso claro. que ir a un asilo mental. Oye, sí, porque yo he leído acerca como de registros de, de cómo se trataban este tipo de enfermedades en la antigüedad. Y Horrible. déjame decirte que es realmente terrible lo que sucede en esos espacios. Era totalmente tortuoso porque en décadas pasadas, como comentaba, este cuadro de posesión demoníaca era tratado como una enfermedad más, ¿cierto? En estos sanatorios mentales bien arcaicos, ¿no? Y los tratamientos, uno de los tratamientos era, ¿cierto?, el electroshock, el temido electroshock que hoy en día también está en debate. Sabes que llevaban a estas personas que decían que veían demonios, que tenían un demonio dentro. Los primeros psiquiatras los tomaban, lo amarraban a estas mesas de, digo, como de operación, ¿cierto? Lo amarraban, literalmente lo amarraban, y le aplicaban descargas eléctricas, en algunos casos hasta la muerte, ¿ya? Porque bajo el punto de vista clínico, ¿cierto?, de la psicología, ellos decían que con la terapia del electroshock, este demonio podría abandonar el cuerpo del paciente. Otros más acérrimos al lado médico decían que a través de intensos baños con agua muy helada y posteriormente la práctica del electroshock con el cuerpo húmedo, podían hacer entrar en razón a la persona, eh, digamos, haciéndolo que recapacite, ¿ah? Y que se dé cuenta que en realidad él no está poseído o esa enfermedad en realidad no existe y vuelva, digamos, a un estado más consciente. Como si fuera un problema de raciocinio de la persona. Es Exactamente, como, uno exactamente. puede razonar bien, así que te vamos a tratar de esta manera. Y ¿sabes qué, Mauricio? Esa práctica se hizo hasta los 1900, ¿ah? Sí, 1910, 15 por ahí. Y sabes que como parte esta separación de la religión con la medicina, en el caso de la posesión demoníaca, esto se le atribuye a un médico alemán, ¿ya? Y también era hipnotista,
don Eberhard Melin, que en 1791 él por primera vez registra y describe un caso de personalidad múltiple, ¿ya? Lo cual hace redefinir, ¿cierto?, lo que hasta ese momento se conocía como posesión demoníaca, ¿ya? Para este científico, este médico hipnotista alemán, tomó un caso de aparente posesión demoníaca y lo estudió tanto y lo catalogó que dijo, no, esto se llama un trastorno de personalidad múltiple. Entonces ahí él sembró como las bases, ¿cierto?, en la psicología y la psiquiatría para años posterior, digamos, recurrir a elementos tan tortuosos como los que acabamos de mencionar, por las terapias de electroshock, las terapias con agua helada, ¿cierto? En algunos casos también en Europa se colgaba a los pacientes de cabeza por largos periodos de tiempo, ¿ya? Esperando que la sangre abombada en la cabeza expulse, ¿cierto?, estos malos... Para que piense mejor. Exacto. De ahí viene el dicho, cuando no le llega sangre a la cabeza a uno. Claro. ¿Cachai? Y no puede pensar bien. Y el último dato freak con el tema de la medicina, porque yo sé que tú, Mauricio, tienes ahí la parte como más controversial en todo esto. Sabes que Pierre Janet era un filósofo francés, al mismo tiempo era neurólogo e hipnotista. Él publicó el caso Aquiles, ¿ya?, ahí en 1890, sobre un sujeto que afirmaba ser poseído por el mismo diablo, ¿ya? Esta publicación, ¿por qué se hizo tan famosa? Porque este neurólogo, Pierre Janet, afirmaba haber curado a este paciente a través de la hipnosis. A través de sesiones de hipnosis, supuestamente curó un caso de posesión demoníaca avalado por la iglesia, ¿ya?, en 1890, y él hace una tesis y la publica como con el nombre de Aquiles, ¿ya? Estos han sido algunos acercamientos, ¿cierto?, de la medicina de antaño también con el tema de las posesiones demoníacas. Pero yo sé que, Mauricio, tienes ahí hay una controversia que nos acompaña esta noche y que, sí, por favor... Lo que pasa es que es súper controversial, perdón, hablar de diferenciar una posesión demoníaca de un problema mental, ¿cachai? Hay muchos exorcistas que al momento de efectuar como la sanación, por decirlo de alguna manera, claro, se rodean también de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, porque también mantienen una evaluación con respecto a cada caso que va ocurriendo. O sea, yo he leído y he sabido como de exorcistas que antes de hacer cualquier cosa consultan a psiquiatras como para decir, oye, ¿sabéis que llevemos un estudio que sea más detallado con respecto a este caso? Porque, claro, la idea es como juntar estas dos cosas, o sea, estos dos paradigmas, tanto el religioso como el psiquiátrico, que en realidad son un complemento más que una separación como la ciencia ortodoxa como la hemos conocido. ¿Cachai? Más que nada, yo creo que lo que se intenta acá, y eso me da pie para preguntarte lo siguiente, pero yo creo que el recurrir a este equipo médico, ¿cierto?, es como para ir descartando también algunas alternativas, ¿cierto?, para corroborar que en el fondo es una posesión demoníaca y así levantar, claro, digamos, la solicitud al Vaticano, ¿eh? Oye, o sea, es que al momento, ¿sí?, en el que ocurren estas cosas se abren un montón de posibilidades y un montón de preguntas. Pues entonces, como no sé, pues antes en la antigüedad, como este término de la anda espirituado, ¿cachai? Sí, se ocupaba mucho ese término como para decir que la persona estaba poseída por cierto ente, ¿cachai? Y acá en Chile yo creo que más de alguna ocasión lo he escuchado ese dicho que dice, sí, sí, anda espirituado. Sí. ¿Cachai? Y ahora llama la atención el andar espirituado, ¿cierto? El andar con el maligno. Pero hablamos de la medicina como una contraparte que a veces nos ayuda, a veces debatimos, ¿cierto? Pero hablando de la posesión demoníaca, y me imagino que los demás se deben estar preguntando, ¿cómo saber si uno realmente está poseído o si una persona realmente está poseída por un ente maligno?
porque algún comportamiento extraño debe haber. Po. Sí, pues bueno, son un montón los síntomas que se le atribuyen a una posesión demoníaca como tal. Eh, Van desde poseer una fuerza extraordinaria a una versión completa a todo lo que tenga que ver con la religión, con los símbolos. De hecho, el símbolo, bueno, se ocupa en la magia, se ocupa en las religiones, se ocupa nosotros en el cotidiano. Ujú. Somos seres de mucho simbolismo, pero también estas personas poseídas también manifiestan como la capacidad de hablar en lenguas extrañas, que yo creo que es lo más extraño que puede tocar, Sí. o lenguas muertas. Han ocurrido casos donde de repente una persona sin conocimiento aparente se pone a hablar en latín, y de hecho me acabo de acordar de una película donde sale eso, que es El Rito, no sé si la has Sí, visto. sí. Sí, pues, Bastante terrorífica también el rito, está como para sí, verla después de Insomnia. así es, y día viernes más encima. Mm, Oye, también hay otros casos que se le atribuyen como a la clarividencia y a la capacidad de ver cosas ocultas que uno normalmente no conoce o no ve en el cotidiano vivir. Hay síntomas también que son más físicos, ¿cachai? Como la actitud que toma una persona poseída, que es como una actitud amenazante. Se vuelven brutalmente agresivas, ¿cachai? Como que quieren atacar a todo quien se le cruza. eh, Mucha mentira igual. Hay algunos casos donde se automutilan, ¿cachai? sí, Se cortan. Eh, es común ver las pérdidas de memoria, las desorientaciones, ¿cachai? Sobre todo en el acto de exorcismo como tal, es común ver el tema de la desorientación de la persona. Eh, También se manifiestan terrores nocturnos, cambios de voz que son bruscos. De hecho, andan esa- varios videos dando esas vueltas. voces guturales, ¿cierto? O sea, Esas voces, claro, eh, como que salen de acá, del fondo de la garganta. sí. Incluso cambia el color de los ojos y el color de la piel. Es como, claro, como comentabas anteriormente acerca de la película del Exorcista, eh, es muy parecido una posesión como real a esa película, ¿cachai? Bueno, sabes que con el tema de los síntomas es bastante interesante porque hay un manual del exorcismo, ¿cierto? Donde salen más de 55, si no me equivoco, síntomas que están, digamos, ratificados por expertos en el tema. Pero los Claro, más comunes, como tú dices, es el tema de la aversión a los símbolos religiosos, ¿cierto? Incluso eh, símbolos que escapan a las religiones que uno conoce. Hay algunos casos de así posesión es. demoníaca que de repente, no sé, pues le han puesto alguna imagen de algún Buda o le han puesto algún, incluso algunas, estos templos chiquititos de japoneses también, que también han representado cierto repudio, mucha blasfemia también, lo que tú hablabas de la mentira, mucha blasfemia, sobre todo cuando empiezan a hacer rezos, cánticos, cierto, religiosos, y hay un síntoma que yo creo que es uno de los más característicos, que es el poner en duda, el hacer dudar de la fe a la persona que va a realizar el exorcismo. ¿Ah? Claro, Ahí en la película El Conjuro se ve harto que hace como dudar, ¿cierto?, de la capacidad a esta persona que era Ed Warren, ¿cierto? Le hace dudar bastante sobre su fe, sí, po. ¿ya? Entonces es bastante complejo el tema de los síntomas. Yo me acuerdo años atrás, cuando en mis años de juventud, Cuando era Lolo, cuando era investigador paranormal, hice una charla acerca del tema. Y había uno de los síntomas que llamaba mucho la atención, que era la automutilación que comentabas tú, porque ocurrían ciertas heridas, sí, ciertas lesiones, ciertas heridas, donde no podían llegar a algunas extremidades, ¿cierto? Y también heridas internas. claro.
ya es Que- como autohemorragia, ¿cierto? Interna. El tema de golpearse, morderse, ¿cierto? Todo lo que la parte de los labios, la boca, incluso rasguñarse, es totalmente horrible. Los casos reales de posesión demoníaca a través de los síntomas. Así es. Oye, Jonah, yo te quería preguntar si sabes algo acerca de en qué consiste el exorcismo. Bueno, favorablemente existe una solución, o aparentemente una solución, a este problema que es la posesión demoníaca, y es el exorcismo. Entiéndase que el exorcismo es es un ritual, ¿cierto? En el cual hay una persona que es altamente capaz, ¿cierto? Y es designada por una entidad mayor, positiva obviamente, ¿ya? La cual se enfrentaría, hace una lucha por sacar este demonio, esta entidad maligna del cuerpo del afectado, ¿ya? Y esto se hace, digamos, a través de rezos especiales, por lo general en la religión católica, el latín, ¿cierto? Ciertos símbolos, ciertas, digamos, unciones con aceite, ¿cierto? Hay muchos pasos que seguir, y hay una preparación también previa. No es que cualquier persona vaya y haga un exorcismo como tal, ¿ya? Claro. En muchos casos son días, ¿ah? De preparación, de reflexión, ¿cierto? Digamos, hablando así de un sacerdote, en este caso, que es designado por el mismo Vaticano, una vez que se tienen las pruebas de que esto es una posesión demoníaca real. Ujú. Entonces, el rito del exorcismo consiste en eso, en, sin ocupar la fuerza física, digamos, a través de rezos, cantos y oración, tratar de expulsar, de repeler esta entidad maligna que acecha, ¿cierto?, a una persona. Y acá se juega contra el tiempo, ¿ah? Porque si el exorcismo no funciona a la primera, hay muchos casos que se han hecho hasta 8 sesiones de exorcismo en la misma persona, digamos, para tratar de sacar a uno o a más entidades malignas del cuerpo de la persona, porque recalquemos que no es solamente no siempre es un demonio o una entidad maligna el cual se pueda apoderar de una persona. En algunos casos han habido 3 o más de 5, ¿ya? Dentro de una sola persona. Sí, que van saliendo como de repente, como que... El problema es que una vez que salen pueden entrar en el cuerpo de cualquier persona que esté presenciando este exorcismo. Por eso es de vital importancia que todas las personas que presencian o que interfieren en este ritual estén totalmente capaces y tengan una cualidad, digamos, superior para estar ahí, digamos. ¿Ya? Sí, po. De hecho, se comenta de que para realizar un exorcismo, la persona, en pocas palabras, una persona intachable. Exactamente. Exactamente. Intachable, y digámoslo así, con una fe, digamos, que no es ni siquiera cuestionable, Claro. ya que es muy devota. Sí, porque es precisamente en el acto donde te hacen dudar mucho. De hecho, el rito, qué mejor película que lo Ujú. puede representar cuando este demonio pone en duda la capacidad del sacerdote y lo lleva a dudar acerca de su fe. O sea, Exactamente. sí, Exactamente. Bueno, mencionábamos, ¿cierto? El exorcismo como desde el punto de vista más general. Obviamente, tanto en el cristianismo, catolicismo y en otras religiones, aunque ustedes no lo crean, también existe distintos rituales, ¿cierto? De exorcismo. ¿Ya? Y no claro, solamente a personas, ¿ah? También a objetos y a hogares. así Bastante es. interesante cómo en todas o la mayoría de las religiones existe un rito similar a lo que nosotros conocemos como exorcismo. No sé si, Mauricio, tú nos puedes ahondar un poco más
en el tema. Bueno, de hecho, a grandes rasgos, el hecho de limpiar una casa de energía negativa ya es una especie de exorcismo. Es importante mencionarlo porque dentro de, obviamente no es la misma fuerza, ¿cachai? Pero es importante como reconocer de que el exorcismo se puede practicar tanto siendo una persona en tanto religiosa o en tanto espiritual, ¿cachai? Como que eh, hay gente que no es religiosa, pero sí es muy espiritual, ¿cachai? O hay gente que es muy espiritual y no es religiosa, ¿cachai? Eh, y para esto se utilizan como muchos métodos y el fin básicamente es el mismo, que es el de expulsar, sacar o apartar a este ente tanto de una persona, de un objeto o de un área donde se encuentre esta entidad maligna. Y hablando un poco de religión, entrando como en el tema de la religión, que hace mucho sentido, yo creo que es donde más conocemos el tema del exorcismo, te quería comentar partiendo por el cristianismo y el catolicismo. Ya. ¿Ya? En estas religiones el exorcista suele ser un miembro de la iglesia como ya lo habíamos mencionado, con ciertas cualidades especiales, ¿cachai? Dentro de esto se pueden utilizar como oraciones y material religioso, como fórmulas establecidas, gestos, el símbolo de la cruz, íconos, amuletos, ¿cachai? Etcétera. Existe una variedad infinita de símbolos. Y con esto el exorcista suele invocar a Dios o a Jesús. Y también se trabaja con diferentes ángeles o arcángeles para que intervengan y ayuden en el proceso del exorcismo. Perdón. Ajá. Y acá te quería comentar el caso de San Benito. No sé San si Benito. conoce a San Benito. La verdad es que no, la verdad es que no lo había escuchado nunca. San Benito era un joven que él nace en una familia bastante acomodada y a lo largo de sus años él estudia filosofía en Roma. A los 20 años este señor se fue a vivir a una cueva en una región montañosa de Subiaco y tiempo después se trasladó a una ciudad en Alemania que se llama Monte Cassino, donde ahí hizo su vida espiritual. Y él escribe ahí la famosa regla de los monjes, ¿Ya? que es una especie de manual, perdón, y un código de conducta para monjes como de vida, ¿cachai? Y dato curioso, aún sigue vigente. Sigue vigente. Sigue vigente. Este señor es conocido como San Benito de Nurcia, también es conocido como San Benito de Abad. Ya. Era un monje que era vegetariano y practicaba el ayuno constante. Él muere el año 1540, en el 547 después de Cristo y fue canonizado en el año 1220 por Honorio III. En 1964 fue declarado por Pablo VI como patrono principal de Europa. A este caballero se le atribuye una de las medallas que son más preciadas entre los católicos, que es la medalla precisamente de San Benito, que es una medalla que está asociada directamente a la lucha contra el mal, ¿cachai? Y esto porque San Benito fue reconocido y es reconocido actualmente como un poderoso exorcista que empleaba esta medalla como sacramental para la liberación de demonios, que es la famosa cruz que ahora se llama la cruz de San Benito. ¿Ya? ¿Cachai? Que si tú la miras bien, por un lado aparece la imagen de este santo, de San Benito, con una frase en latín que en traducción significaría: a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia. Wow. Y en el otro lado de la medalla aparece una cruz, ¿cachai? Que es a la que se le conoce como la cruz de San Benito,
Y alrededor de esta cruz están escritas las iniciales de una oración que precisamente San Benito empleaba para los rituales de exorcismo. Y de hecho eso estaría bueno que lo hiciéramos en un video, en un Reels, Sí. para comentar qué significaba o qué decían estas iniciales, ¿cachai? Ese es un dato curioso de San Benito. Oye, mencionábamos, perdón, el tema de los exorcismos, ¿cierto? Alrededor de varias religiones. Y yo sé que tú sabes mucho acerca del budismo. Yo no sé si en el budismo existe este rito, ¿ya? O si se practica algo parecido, Sí, de hecho hay un día del exorcismo para el budismo tibetano, ¿ya? eh, que es parte de la tradición, se hace todos los años. eh, a esta especie de ritual se le llama Gutor. Se celebra el día 29 del 12º mes tibetano. ¿Por qué mes tibetano? Porque para ello estamos en otro año, que es más adelantado al 2022. ¿Ya? Por eso se ve siempre en el día 29 del 12º mes. Y ellos hacen este ritual con el objetivo de expulsar toda la negatividad, incluyendo a los malos espíritus y las desgracias del año previo, ¿cachai? Y comenzar así el año de una forma pacífica y auspiciosa, ¿cachai? En el Tíbet todos los templos, todos los monasterios celebran grandes ceremonias donde está incluida la danza religiosa. Eh, la mayor de ellas se realiza en el Palacio de Potala, ¿Ya? en Lhasa, donde las familias como que limpian sus casas en este día, decoran las habitaciones, eh, comen sopa especial, eh, que no me acuerdo cómo se llama, pero es algo de gutuk o algo así. Ujú. La gente igual lleva antorchas y pronunciando las palabras del exorcismo. O sea, ¿Cachai? no es como lo que estamos acostumbrados de ver esta lucha No, porque del para sacerdote, ellos, digamos. perdón, es un ritual que se debe hacer siempre, ¿cachai? Ya, Que no es que, por ejemplo, eh, como se conoce comúnmente, como que a una persona así como que la atacan entes demoníacos, ¿cachai? Y hay que hacerle un exorcismo especial a eso, sino que en este caso se reconoce que andan espíritus de baja vibración en todos lados, ¿cachai? ya. A eso iba con lo que te comentaba acerca de la limpieza de una casa, que es como una especie, entre comillas, de exorcismo, si lo queréis llamar de alguna manera, eh, o como acercarlo como a este tema, porque tú también estás haciendo una especie de limpieza de entes de baja vibración o de carga energética negativa, y de hecho también una limpieza de una casa tampoco puede ser por una persona que no cache cómo hacerla o que no tenga fe sobre lo que está haciendo, porque igual vienen consecuencias si no sabía hacerlo bien, ¿cachai? Que son los llamados, lo que comúnmente se llama en la brujería o en la santería, los rebotes. No sé si has Ya. escuchado Sí, ese sí, tema sí. alguna vez. Claro, cuando tú haces mal un ritual de este tipo, pueden llegar efectivamente rebotes que te van a afectar directamente a ti o a alguien cercano a tu familia, grupo de amigos, etcétera. Oye, Mauricio, ¿y en la antigüedad qué Eh, pasaba? ¿Hay alguna civilización? Porque comentábamos que esto viene desde, se puede, de la era sí, bien. chamánica probablemente, antes de Sí, los pues. sumerios. Pero ¿hay alguna civilización que, que haya practicado exorcismo finalmente? Bueno, la más antigua quizás de la que se podría como comentar sería en Egipto. No sé Egipto. si alguna vez había escuchado que en Egipto se practicaba el exorcismo. No. O sea, más allá de los misterios de Egipto, nunca había escuchado el tema de los exorcismos en ella. Bueno, es cierto que Egipto como que esconde una infinidad de cosas, aún hasta el día de hoy, que se están tratando de investigar.
Y entre una de ellas es que, claro, en Egipto se practicaba el exorcismo. Hay fuentes egipcias que expresamente afirman que la entidad debe ser extinguida o absorbida con una descarga directa hacia la tierra, ¿cachai? A diferencia, por ejemplo, del catolicismo, del cristianismo, donde se hace el exorcismo a la persona y como que expulsan el mal, pero como que nadie sabe dónde, ¿cachai? Como que se va nomás. Se va nomás. En este caso, en el caso de los egipcios, ellos eran conscientes de que había que expulsar a esta entidad a la tierra. Ese era como el método más razonable para ellos, porque, y me hace mucho sentido, porque, no sé, pues hay cachado los enchufes que nosotros ocupamos comúnmente, Ya. que tienen una tercera patita que es como el cable a tierra, Sí, sí, sí. ¿cachai? Que es la descarga de exceso de energía. Ya. Bueno, ellos ya tenían este conocimiento antes, entonces ellos hacían como esta descarga hacia la tierra porque de esa manera iba a ser expulsada y la energía iba a ser absorbida, ¿cachai? Y a la vez también como el propósito fundamental de hacer todo esto era de neutralizar el poder de esta entidad, ¿cachai? De enviarlo a un lugar donde su naturaleza energética pueda ser absorbida con cierta seguridad hasta una desaparición completa y que no vuelva a resurgir nunca más. O sea, en el caso de los egipcios, ellos tenían un lugar concreto donde se expulsaba este demonio. Claro, un lugar físico y material, ¿cachai? Claro. Oye, que directamente a la tierra. No recuerdo otra civilización que tuviera como este tipo de conceptos con el tema de los exorcismos. Igual increíble que también como un tema tan antiguo, se imagina, estamos hablando de Egipto y también de los sumerios, que tengo entendido que ellos igual registraron algo similar. Sigue causando temor y debate hasta los días más actuales. Así es. De hecho, mencionábamos, y vamos a mencionar un momento más, cómo la ciencia y la religión vuelven a enfrascarse en esta batalla. Pero antes los quiero invitar a una pequeña pausa, ¿cierto? Para que vean por dónde nos pueden seguir. Y a la vuelta, junto con Mauricio, vamos a mencionar y vamos a analizar algunos casos de posesiones demoníacas y exorcismos aquí en Chile. Así que vamos y volvemos. Su dispositivo no está fallando. Interrumpimos la transmisión habitual para recordarles que Insomnia, un podcast para no dormir, se transmite todos los viernes a las 22 horas Magallanes y 21 horas resto de Chile, a través de nuestro canal de Twitch, Insomnia Podcast CL. No olvides seguirnos en Instagram y Twitter para ver publicaciones diarias de los temas que nadie se atreve a tocar. Recuerda que los capítulos estarán disponibles en nuestros canales de Spotify y YouTube. Si te gusta nuestro contenido y quieres acceder a material exclusivo, puedes hacernos una donación a nuestro Patreon. Seguimos en Insomnia, un podcast para no dormir, conversando aquellos temas que no todos se atreven a tocar. La posesión demoníaca es uno de estos temas y que es descrita por innumerables culturas a lo largo de la historia, como bien mencionaba Mauricio en el bloque anterior. Hoy en día sigue siendo un tema a discutir dentro del eterno debate, ¿cierto?, de la ciencia versus la religión. Al igual que el ritual del exorcismo, y que curiosamente también, fíjense, se han dado casos aquí en Chile. Así es, Jonah. Pese a que la mayoría los conoce los exorcismos por la famosa película de 1973, los exorcismos ciertamente son una realidad y nuestro país no está exento a algunos casos. De hecho, te traigo uno para comentarlo. Que sé que es bastante terrorífico y bastante icónico, porque hay un libro, me parece mucho, hicieron una película después. Bueno, dinos un poco más. Hay un libro que precisamente toma este caso y lo describe completamente. Es el caso de la endemoniada de Santiago. Es la escalofriante historia real de una señora llamada Carmen Marín. Carmen Marín tenía 18 años cuando se dice que fue poseída por el diablo.
con los archivos de la época y testimonios del sacerdote que supuestamente la sanó, les voy a relatar la verdadera historia del primer exorcismo registrado en Chile. Wow. Ella, Carmen, nace en Valparaíso, fue huérfana de madre y padre y fue ingresada a un convento con casi 18 años de edad, ya grandecita, entra al convento. Bueno, esa era la vida de Carmen Marín, la joven que durante 1857 se transforma en un misterio sin resolver de la Iglesia Católica y de los habitantes de todo el país, tras ser conocida su supuesta posesión por el mismísimo demonio. Según cuentan los archivos de la época, la joven ingresa al Hospicio de Santiago para realizar los votos como hermana de la caridad, y fue precisamente en ese lugar, tan cercano a la espiritualidad y la religión, cuando comenzó a sufrir los primeros ataques. Hasta el lugar llega el sacerdote José Raimundo Cisternas, quien en su libro Relación hecha al señor arzobispo por el presbítero de don José Raimundo Cisternas sobre las observaciones verificadas de una joven que se dice espirituada, acá volvemos al término de estar espirituado, acompaña los informes de varios facultativos que practicaron sus reconocimientos profesionales y narra lo que pareciera ser una leyenda urbana más. De hecho, en el relato se comenta su incredulidad a los rumores de la época que hablaban de esta posesión a la joven, y es más, en 2 ocasiones escuchó de testigos que habían presenciado los hechos, pero él los toma como con dudas, hasta que un lunes decidió dirigirse a este hospicio, y la conoció directamente. Y acá hay una frase que me deja medio con escalofríos, que dice: a la Carmen la quemarás, pero no a mí. Y esas palabras salen de la propia Carmen. Digamos, estando poseída. Lo dijo Claro, estando poseída, lanza esas palabras: a Carmen la quemarás, pero no a mí. O sea, ya mostráis una disociación. Ahí es cuando se va lo que yo decía antes, cuando se va la individualidad y aparece esta nueva, ¿cierto? De carácter demoníaca, por así decirlo. Claro. De hecho, esas palabras las pronuncia la joven cuando un sacerdote propuso como aplicar una plancha que estuviera lo más caliente posible en la boca del estómago de Carmen, lo que al juicio del sacerdote ayudaría con el cuadro de histeria que sufría. ¿Cachai? Si eres diablo, como dicen, no tienes que apurarte. Venga la plancha y haremos la prueba, le responde Cisternas. Perfecto. Ahora, perdona que te haga el paréntesis. Ella estaba con un cuadro de histeria, supuestamente, esta enfermedad. Supuestamente, claro. ¿Cachai? Tras esto, tras todo el suceso, el sacerdote Vitalino Molina y las hermanas que se encontraban en la habitación, todos ellos fueron testigos de los violentos y enfurecidos movimientos de la joven. Ciertamente como que miraban sin entender y sin tener explicación alguna para lo que estaba ocurriendo. ¿Cachai? Claro. Es súper cuático. Ahora, ¿qué pasó con Carmen Marín? Y acá hay una transcripción exacta de las palabras del propio Cisternas, que dice: yo viendo que todos mis esfuerzos eran inútiles para averiguar lo que hubiese de verdad en semejante caso, no sabía qué hacer. No podía, por una parte, explicarme lo que veía, por otra, no alcanzaba a comprender por qué los hombres de la ciencia no podían o no querían explicar este fenómeno. Parece que se rehusaban a examinarlo seriamente, por temor de encontrar allí alguna causa invisible, cuya existencia no quería reconocer
por no verse en la necesidad de confesar la insuficiencia de sus conocimientos. O sea, él señala un miedo de la ciencia al acercarse a estos casos impresionante. Palabras del sacerdote del caso, del sacerdote de Cisternas, ¿cierto? Del sacerdote Cisternas. Él escribe y es una transcripción exacta de sus palabras. Esto es lo que él dijo. Acá se ve la presencia como del sacerdote y como la opinión de la ciencia, cómo se enfrentan como a este hecho. De hecho, el mismo Cisternas explica que muchos de los doctores que se encontraban en el lugar como que no querían entender lo que veían porque según él no iban a reconocer, no tener respuesta sobre el hecho, ¿cachai? O sea, yo creo que cuando tienes las dos aristas, la religión y la ciencia, y que ninguno de los dos puede explicar lo que está pasando, o como dices tú, no quieren, es porque ahí ocurre algo heavy. Sí, pues. De hecho, según los registros del sacerdote en la época, Carmen Marín cumplía con la mayoría de los síntomas que hacían parecer que su posesión era totalmente cierta. Ya. ¿Cachai? Esa misma creencia incluso era compartida por algunos académicos de la época, ¿cachai? De hecho, un doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Madrid, que se llama Benito García Fernández, él confirmó ciertamente un estado de posesión de la joven, ¿cachai? Sabes que yo leyendo porque está el libro, ¿cierto? De este tremendo caso, que yo creo que para la época, 1857, yo creo que dejó en vela a mucha gente de acá del país, porque leí un poco el libro, y habla justamente de los síntomas y qué ocurrió después de ella cuando le practicaron el exorcismo. Claro. Uno de los síntomas era la fuerza sobrehumana que ella tenía, a pesar de las cualidades corporales que ella tenía. Sí, de hecho presentaba muchos de los síntomas acerca de los que hablamos al principio del episodio. Claro, el tema de la blasfemia. Hay un dato, ¿cierto?, que habla en el libro de que la única forma de calmarla a ella, a Carmen Marín, en su estado, digamos, de posesión demoníaca aparentemente, era cuando alguien leía el evangelio me parece mucho que era San Juan. De San Juan, sí. ¿Ya? Ahí ella como que se calmaba, no es que el demonio se vaya, pero se calmaba. Y lo curioso también que comenta en el libro, que les recomiendo que lo lean, es cuando el nivel de blasfemia que ella tenía, cuando alguien hacía algún cántico religioso o algún rezo, este mismo cura escribía que esta persona, Carmen Marín, reemplazaba muchas frases y palabras con obscenidades. Sí, pues. De hecho, es curioso porque, según señala también en el libro, es que dentro del convento donde ella estaba, cuando se encuentra como compartiendo habitación con una persona, como que esa persona como que cada noche como que tendía a cantar estos rezos hacia San Juan, y pareciera ser que esta joven como que se calmaba, pero al momento de terminar empezaba otra vez con su tema. Y acá te cuento un dato curioso. Ya comentábamos acerca de Benito García Fernández, que era el doctor en medicina y cirugía de la Universidad de Madrid, que confirma el estado de posesión de esta joven. Él dice una frase que es súper curiosa, y te la comento enseguida. Él dice: no es probable que lo de Carmen Marín sea una enfermedad nueva, sostenida y curada milagrosamente. La Carmen Marín es endemoniada, y él lo asegura, ¿cachai? Palabras del doctor. Palabras del doctor Benito García Fernández. Wow. Yo creo que este caso, si tú lo mencionabas, es el primero registrado en Chile, Sí, pues. En 1857. Ahora llama la atención porque
muchos presentan este caso como el primer exorcismo sin la intervención directa del Vaticano. Yo en la pauta te comentaba que este cura hizo como a la que te criaste nomás el exorcismo, logró hacerlo finalmente, y tengo entendido, según en el libro sale, que ella después del exorcismo llevó una vida religiosa devota hasta los días de su muerte, en una iglesia Claro. evangélica. Igual es súper importante eso que comentas, porque dentro de lo que hablábamos acerca de hacer un seguimiento a una persona y estar sostenido o avalado también por una parte científica, es súper necesario pedir la autorización directa al Vaticano para poder efectuar un exorcismo. O sea, también eso es... ¿No? es Y hoy como- en día lleva meses, imagínate en esa época. Sí, po. Hoy en día Eh, cuesta mucho. Hay una película, creo que es El Rito, ¿ah? Creo que es El Rito, donde se ve justamente toda la burocracia que hay para presentar las pruebas. En El Conjuro igual sale, Claro. ¿cierto? Y demoran 2, 3 meses siquiera que ellos revisen lo que ellos envían. Y Ujú. después ahí hacer una solicitud, levanta la solicitud y se hace. Y en muchos casos la persona termina muriendo cuando se da por aprobado el tema del exorcismo. Imagínate en estos años, 1857. Y este cura se enfrenta en esta supuesta primera lucha contra el mal acá en Chile. Increíble caso te sacaste, Mauricio. En muy buen caso. Sabes que traté de buscar el libro si es que lo encontraba, pero no lo logré encontrar, pero lo voy a seguir buscando para... Falló la piratería esta vez, ¿ah? Falló la piratería esta vez. Es cierto, sabes que delante me acordaba como esta diferencia que hacemos entre la religión y la psiquiatría. Y sabes que es súper fuerte o curioso pensar que la gente que está siendo poseída, lo primero que hace es buscar ayuda en la ciencia más ortodoxa, ¿cachai? En ver si es que efectivamente pasa algo en mi cerebro, no sé, como será alguna enfermedad, ¿cachai? Y después como que se va escalando, y ya cuando no hay más explicaciones que se le puedan encontrar, toma esta mezcla ciencia-religión, y ahí la religión se empieza a hacer cargo de esto, finalmente. Sabes que ahí, bueno, hay casos para todos los gustos en realidad, y casos que no están cerrados, fíjate. Hay un par de exorcismos que aún no están cerrados, ¿cierto? Y la persona vive una doble vida, por así decirlo. Claro. Y curiosamente hay algunos casos que, como tú mencionabas, acuden primero a la parte psiquiátrica, ¿cierto? Otros inmediatamente a la parte religiosa. Y hay otros que realmente, como lo revisamos días anteriores, cuando hicimos la pauta, terminan literalmente en asesinato. Sí. Yo les comento así a la rápida un caso en California este año, a principios de este año, donde 4 niños de origen latino en Estados Unidos, en California, fallecieron a manos de sus propios padres, porque sus padres denunciaban y ratificaban que sus niños estaban siendo víctimas de una posesión demoníaca. O sea, acá en la mayoría de los casos no hubo ni siquiera, no acudieron a ninguna de estas dos entidades, ni la ciencia ni a la religión, y tomaron las acciones literalmente por sus propias manos. Hubo un par de niños que fueron estrangulados, ¿cierto? Y otros con ayudas de terceros que también fueron lamentablemente matados, ¿cierto? Digámoslo así, por sus propios padres. Sí, ese caso es súper fuerte. Ahora, en este caso, siguiendo el tema de las posesiones demoníacas acá en Chile, sabes que hay una estadística que salió el año 2010, me parece mucho que fue la tercera, donde hablaban con el obispo, con uno de los obispos, y con varios sacerdotes, y ellos decían y alegaban lo siguiente, que en la última década, ¿cierto? Del 2000 al año 2010, en Chile se han practicado 2 exorcismos. ¿Ya? O sea, en 10 años,
2 exorcismos, ¿ya? Y había un cura que decía, uno peor que el otro, ¿ya? Y ellos trataban de buscar como la posible respuesta del por qué, ¿ya? ¿Por qué este aumento en exorcismo? Y cuando yo empecé a buscar, dentro de los casos más llamativos, hay uno que ocurre en el 2004, que se los quiero relatar esta noche. No con ánimo, ¿cierto?, de desvelarlos, de que tengan pesadillas, ¿cierto?, de que ustedes crean que están solos en la casa y después de escuchar Insomnia ya tengan la sensación de que no están solos. Sabes que a este caso lo apodamos aquí en Insomnia luchando contra el mal, perdón, al sur de Chile. Y este es un caso que causó mucho revuelo, ¿cierto?, en Puerto Montt el año 2004, en el verano, en enero del 2004, ¿ya? Y se trata del caso de una joven que es aparentemente poseída por un mal en Puerto Montt. Sabes que en enero del 2004 esta localidad volvió a hacer noticia, ¿cierto?, por un hecho que estremeció literalmente a toda la ciudad, donde fueron testigos, ¿cierto?, de lo que se llamó una posesión demoníaca. Este es el caso de una joven oriunda del sector rural de la colonia del Gato, esta joven llamada Daniela Guzmán. Ustedes pueden buscar ahí el caso de Daniela Guzmán. No hay mucha información, pero salen muchas portadas de diario. Ella fue llevada, ¿cierto?, por familiares al hospital base de Puerto Montt, en donde se le suministró suero y sedantes, ya que sus síntomas ante los médicos, ¿cierto?, de turno, corresponderían a una crisis nerviosa, ¿ya?, que era avalada, ¿cierto?, por algo normal, digamos, en una persona que estaba pasando hacia la adolescencia. Como si fuese una crisis de pánico, una crisis de ansiedad Claro, o algo así. claro, exactamente, porque justamente Daniela Guzmán se encontraba en esta típica edad del paso de la juventud a la adolescencia. La edad compleja, dicen algunos. La edad compleja. Entonces su familia, ¿cierto?, la trasladó a este hospital. Los médicos dijeron, esto es algo relativamente normal que se puede dar a esta edad, ¿cierto? Como dice Mauricio, una crisis de pánico, una crisis nerviosa, ¿ya? Bueno, sucesos que, como decía, para su edad eran relativamente normal, ¿cierto? Lo que pasó después, ¿cierto?, de su paso por este hospital de Puerto Montt, fue dada de alta un par de días después y se fue al domicilio de su abuela, ¿ya?, que quedó a los cuidados de ella. Esto es en la población Padre Hurtado, ¿cierto?, en Puerto Montt. Y a los pocos días de estar en la casa de su abuela, su condición empeora, ¿ya?, a tal punto que empieza a comportarse de manera inusual, ¿cierto? Su mirada está perdida y lo mencionábamos en el caso anterior, ¿cierto? Y en los síntomas tenía un cambio, ¿cierto? Una gran agresividad en su manera de ser, que era muy poco frecuente dentro de su personalidad, ¿cierto? Las crisis eran producidas por las noches, fíjate, ¿ya? A tal punto que los vecinos del pasaje donde estaba la casa de esta abuela también se despertaban, eran alertados por estos gritos, estas crisis de agresividad, de pánico, ¿cierto?, en las noches. Imagínate lo fuerte que debe haber sido eso de parte de los vecinos, como O sea, igual para hacer un grito que se escuche realmente. exactamente, Debe exactamente. ser, tiene que ser un grito desgarrador, básicamente, súper fuerte. Y en mitad de la noche, Claro. o Asusta sea, a cualquiera. te lo encargo, ¿eh? Entonces, ocurre que en las noches estaban estos episodios de rabia, de agresividad, de violencia en algunos casos, ¿ya? Y siempre, típico de estos casos, en la noche, ¿ya?, en la oscuridad. Bueno, ante la preocupación, ¿cierto?, de los mismos vecinos también, de los familiares, aquí al primero que le pidieron ayuda fueron a un cura. Se acercaron al lado más religioso, que ellos fueron a la parroquia de, si no me equivoco, creo que era la parroquia de San José Obrero, ¿ya?,
donde se contactaron con el padre, con el sacerdote Nelson González, ¿ya? Para que éste pudiese intervenir de alguna forma, darle la santa unción y tratar de regresarla a la luz, por así decirlo. Lo curioso es que este padre, ¿cierto? El padre Nelson llega al domicilio de esta joven y al verla, el primer vistazo, ¿cierto? Cuando se toparon frente a frente, volvemos a los síntomas que ya hemos estado conversando, porque esta joven le dice con una voz ronca, una voz gutural, ¿cierto? Que es tan característica: ¿qué haces aquí, cura maldito? Esa es sin que el cura diga nada, fue el primer encontrón con ella, y ella arremete con esta frase muy amenazante. Entonces, este cura empieza a hacer la oración, ¿cierto? Y le pregunta: ¿quién eres tú? A lo que esta joven, Daniela Guzmán, responde: soy el diablo, con el mismo tono, ¿cierto? Y característica voz que se presencia en este exorcismo. Según el relato del propio sacerdote, la joven hablaba en otras lenguas, ¿ya? Que para su conocimiento, ¿cierto? Para su edad, era imposible que ella pudiera manejar tal nivel de lenguajes e idiomas. ¿Ya? Palabras con incoherencias también, lloraba desconsoladamente, se carcajeaba, o sea, había una bipolaridad inmensa, ¿ya? Escupía, botaba espuma por la boca de forma progresiva, y curiosamente algo que comentaba la familia y el mismo sacerdote: había un penetrante olor a azufre en la casa, en el cuadro en el cuarto de esta chica. Sabes que acá la joven igual presentaba una fuerza excesiva, ¿cierto? Que era muy difícil contenerla, porque llegó al punto de que en la pieza había muchas personas, no para presenciar lo que estaba haciendo el cura, sino para contenerla, ¿ya? También había una suerte de blasfemia, porque este cura, tras largas horas, ¿cierto? de luchar en el domicilio de esta joven, en medio de las oraciones, en medio de los rezos, volvemos a tener este síntoma o esta fase del exorcismo, que es la blasfemia. Como ella, en tiempo récord, según las palabras de este mismo sacerdote, podía dar vuelta, ¿cierto? O manipular los rezos a su antojo. Una cosa muy espeluznante que relataba este sacerdote era de que él, a medida que él iba rezando, automáticamente esta joven estos mismos rezos los tomaba y los recitaba al revés, o les cambiaba las palabras por obscenidades, igual que el caso que comentó Mauricio. Sí, eso te iba a comentar, que muy similar a lo que ocurre con Carmen Marín. Entonces hay unas bastantes similitudes en este caso. Sabes que después de horas de que este cura estuviera batallando contra esta entidad maligna sin levantamiento del Vaticano, porque esto fue como a la que te criaste, bien como de campo, ¿eh? Claro. Bueno, finalmente, después de muchas horas, todo vuelve a la normalidad. Bueno, y cuando pasa el tiempo, esta joven se inscribe, ¿cierto? Se acerca a la iglesia, ¿ya? Como una persona muy devota, curiosamente a la iglesia evangélica, no a la iglesia católica, ¿ya? Claro. Con el fin de sentirse más segura y cómoda. Lo curioso es que ella no recuerda nada de lo que acabo de comentar, no recuerda haber sido poseída, no recuerda los episodios de violencia, no recuerda al cura. Hay una especie de laguna mental en esta suerte de exorcismo, que esto ocurre en enero en Puerto Montt, el año 2004. ¿Ah? Curioso caso, impactante y muy impresionante. Y también
no es tan lejano en periodo de tiempo. ¿Cachai? El de Gladys Marín fue hace, o sea, el de Gladys Marín. El de, No, esa no. Por suerte el de- ya no, por suerte ya no. el de Carmen Marín, perdón, es relativamente, si lo podemos catalogar de alguna forma, medio antiguo, pero el de ahora, el que nos comentabas, es relativamente reciente, ¿no? Sabes que sí, pues 2004, curiosamente hay un caso que lo vamos a dejar para otro episodio, probablemente otro episodio. Es el caso de Isabel. Este era una niña, igual ocurrió acá en Chile. Carlos Pinto, el gran Carlos Pinto, hizo un capítulo. Hace un capítulo. Acá por interno Mauricio me dice que no la voy a cortar la parte de Gladys Marín. Quedó nomás, quedó. Acá por interno. No, yo te decía que Carlos Pinto hizo, no me acuerdo, creo que fue para Mea Culpa o el Día Menos Pensado, un capítulo del caso Isabel, donde él presenció el exorcismo. ¿Ya? Comenta No. en la prensa que él dijo que él estaba tiritando cuando ocurrió, y para que Carlos Pinto... Para que Carlos Pinto dirite, Sí, entonces es otra cosa. ese caso yo creo que lo podríamos dejar para un nuevo episodio. Hay una historia, Sí, pero porque este tema igual da como para para mucho. ya entramos un poco en las definiciones, en ciertas cosas, entramos en culturas, en puntos de vista acerca, y en un puntos par, de y vista un par culturales. ¿Sí? y un par de casos que yo creo que a más de alguno les va a dar pesadillas esta noche. Así es. Esperemos, entre comillas, que no. La verdad esperamos que sí. Oye, ya hemos llegado al final del episodio, quizás hoy día un poco más acotado. ¿Ya? No queremos acercarnos a la hora del diablo, que hay varias horas del diablo, las 3 de la mañana, las 4, ¿ya? Las 3:30. Las 3:30, como sería en el conjuro, las 3:07. Claro. Llegamos al final del programa de hoy, Insomnia, el episodio 9 episodios ya. No podemos irnos antes sin las mencionadas recomendaciones, que hoy día tenemos 2 para nutrir un poco más este episodio y para que ustedes puedan disfrutar, si quieren, inmediatamente después de que nosotros ya terminemos de transmitir. Así que te doy el pase a ti, Mauricio, por favor. Sí, Yo sé que hoy día tienes preparado algo impactante. Es impactante pese a los años que han pasado, sobre la recomendación que les voy a dar. Ya lo comentábamos al principio del capítulo acerca de la película El Exorcista, así que les traigo esa recomendación, pero para quienes no la han visto, no la conocen, no saben de ella, O no han tenido el valor o no han de tenido, verla. claro, el valor de verla. ¿Sabes qué? Ha pasado mucho, he conversado de repente con gente y estamos conversando como de película y les digo, oye, ¿viste El Exorcista? No, es que sabéis que igual me da miedo verla porque, Claro, no como sé, pues estoy solo, ¿cachai? O sola, no sé. Bueno, pero yo les doy un consejo acá del tío Insomnia. Si sienten que están solos en casa, pongan una película de terror. A la media hora yo creo que ya van a tener la sensación de que no están solos en la casa. Así es. Oye, buen dato. ¿Sí? igual que en este podcast, nos comenta. Aprovecho de mandarle un saludo, ahora te dejo seguir. Hay 2 streamers en Twitch que nos comentan siempre, que es Checret 1995 y Jenny Liotta, que todos los viernes no se pierden Insomnia. Jenny Liotta nos dice que está con las típicas frazadas hasta arriba escuchando el podcast, ¿ya? Y Checret 1995 siempre nos habla de que no estamos solos. Curiosamente, así lo sentimos. Así que por eso te dejo verdad. nomás que sigas con la Bueno, recomendación. continuando con la recomendación, yo les traía esta película llamada El Exorcista, estrenada en 1973, que retrata un caso de posesión demoníaca en el siglo XX. Bueno, esta cinta muestra todas las características que debe reunir una persona para determinar efectivamente que esté poseída. Como ya lo comentábamos en este episodio, hablar un idioma que se desconozca,
odiar algunos símbolos sagrados, blasfemar, practicar la telequinesis, demostrar una fuerza superior a las capacidades físicas normales de la persona. Y sabes que en esta película cabe mencionar que el sacerdote que aparece además es psiquiatra, ¿cachai? Es el personaje más escéptico y racional de la película, y durante una buena parte al transcurso de la cinta él se niega a admitir la posibilidad de una posesión diabólica en esta joven. Así que les traigo esa recomendación para que la miren aprovechando que es viernes o la vean el fin de semana. Ojalá con luz oscura, solamente la luz de la tele o del computador, y la miren ojalá calmada, si es que pueden, y solos. Sí, Así bueno, es. ya entramos en ambiente porque tenemos acá de fondo la música ahí del típico tema, icónico tema del Exorcista. Sabes que yo igual traje una película, y con esto ya nos vamos a despedir. Mencionaba el caso de Daniela Guzmán de Puerto Montt, 2004. Y sabes, Mauricio, y nuestra querida audiencia, hoy día tenemos una audiencia de angelitos y demonios, parece. El año 2018 se estrenó una película chilena llamada Contra el Demonio. Esta película del director José Miguel Zúñiga nos cuenta que el guión está inspirado en esta historia real que pasó en Puerto Montt el año 2004, ¿cierto? Donde una niña adolescente estaba muy enferma, nadie sabía lo que tenía, ¿cierto? Recurrieron a muchos doctores, ¿cierto? A personales de la iglesia, ¿cierto? Hasta que se llegó al punto de que dijeron, no, esto es una posesión demoníaca, ¿ya? Esta película está basada en parte en estos hechos reales. Y acá menciona lo que yo comentaba hace rato. Este caso se pasa por alto la aprobación del Vaticano, ¿ya? Y esto está muy bien graficado en esta película china del 2018 llamada Contra el Demonio. Por supuesto, hay partes que no están realmente conectadas con la historia real, pero no deja de ser una película muy buena y que a más de algunos les ponen los pelos de punta. Yo personalmente la fui a ver cuando se estrenó, con decirte que hubo gente que salió del cine y se fue a tomar un respiro y después volvió. No vayan a creer que salieron porque era mala. Así que esta película, mira, vamos a tratar de buscar los links para que ustedes la puedan ver. Bueno, ya estamos viendo imágenes acá de apoyo. Hay un gran elenco nacional que está en esta película. Así que totalmente recomendable. Contra el Demonio, película china del 2018 del director José Miguel Zúñiga, ¿ya? Curiosamente tiene efectos especiales, ¿cierto? Del mundo fílmico internacional, que hace totalmente creíble cada escena, como las que estamos viendo aquí en imágenes de apoyo. Así que con esto llegamos ahora sí al final del capítulo de hoy, el capítulo 9, que hoy retomamos yo creo que el terror, el miedo. Hubieron estos capítulos bastante misteriosos, hoy día retomamos el miedo, ¿eh? Y vamos a seguir continuando también. Oye, sí, con otros episodios. El próximo episodio se viene tal o igual Yo creo que un poco más, porque poco más. sí. Yo creo que lo que viene en el siguiente episodio, yo creo que es un poco más cercano que el tema de la posesión demoníaca. Y esperemos contar con la presencia de algún invitado favorable, obviamente, un invitado. Sí, bueno, producción está trabajando para eso. Sí, pues. Oye, nos despedimos ahora sí de Insomnia, un podcast para no dormir, queridos angelitos, queridos demonios. Gracias por su audiencia, por su sintonía, gracias por todos sus comentarios, por los likes, sus sugerencias también. Tenemos una lista de temas para tocar en distintos programas también. Gracias por hacernos crecer y apoyarnos en TikTok y en Instagram, las dos redes sociales que más tiempo nos consumen. Realmente estamos haciendo material casi todos los días, así que muchas gracias por eso y vamos por más capítulos. Sí, así es, vamos por más capítulos. Yo creo que compartes el estar contento sobre
estar llegando a más personas. Así que yo también me despido agradeciendo a toda nuestra audiencia. También pedirles que nos comenten, se suscriban a nuestros canales. Estamos subiendo contenido todas las semanas y en las redes sociales casi diariamente. Así que sería una muy buena ayuda que nos comenten de repente esas publicaciones para así llegar a más personas incluso. Así que me despido agradecido de que estén nuevamente en este nuevo capítulo de Insomnio. Un podcast para no dormir. Nos vemos Así es. el próximo viernes. Sí, chao, chao.